Hola, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Es un gusto estar contigo compartiendo estos momentos. Es un capítulo más de tu serie Vidas con Propósito, esperando que cada una de las enseñanzas que estamos compartiendo contigo puedan ser de bendiciones. No es nuestro más grande anhelo que cada uno de los consejos, de las meditaciones que encontramos en la palabra de Dios puedan llegar al fondo de tu corazón, provocar un regocijo, un gozo, la paz de Dios sobre tu vida, y que pues al mismo tiempo que sea de bendición para ti, puedas compartirlo con tus amigos, con tus familiares y con aquella persona que Dios ponga en tu corazón que pueda hacerle útil este consejo. Te saludan tus amigos, Pastor Alex Armendáriz, Jacqueline Neguía, y esperamos que sea de bendición este compartir. Dios te bendiga. Empezamos. Y bien, pues queremos compartir contigo un tema muy relevante para nuestra vida espiritual, para nuestras relaciones familiares, nuestra relación con nuestra pareja, con nuestro esposo y sabiamente también en nuestras relaciones interpersonales. Todos nosotros necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos el saber que Dios está al cuidado de nosotros, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y como conocemos algunos, ¿verdad? Espero que también conozcas algo acerca de esto. En el origen de la humanidad, cuando Dios plantó en el jardín del Edén, en el origen de la creación, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, lamentablemente ese plan perfecto que Dios tenía para la humanidad de habitar en ese lugar donde había santidad, donde había pureza, donde no había pecado, lamentablemente por el engaño de la serpiente, ¿verdad? De Satanás disfrazado de una serpiente, a manera de engaño sedujo a Eva y cayó en desobediencia. Posteriormente Adán también comió de ese fruto que Dios les había dicho que no comieran, y entró el pecado en la humanidad. A eso le llamamos el pecado original, que heredamos todos, nacemos con esa inclinación, porque el pecado vino a entrar al mundo a través de esa desobediencia, y lo que Dios había diseñado para ellos, para Adán y Eva y para la humanidad, pues se perdió. Y permíteme leerte algo acerca de esto. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, en el versículo 17 en adelante dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerá plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Amén. Perdieron el derecho de estar en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, donde no había pecado, donde todo era limpio, era puro, era santo. A raíz de esa desobediencia, ellos fueron expulsados del huerto del Edén, pastora. Ya no vivieron más ahí, porque Dios no podía permitir que en ese jardín, en ese lugar santo, habitara el pecado. Dios los tuvo que sacar de allí. Y a raíz de eso, la humanidad nace, como te decía en un principio, con esa inclinación al pecado o el pecado original. Sin embargo, Dios en su perfección y en su soberanía diseñó un plan perfecto para el rescate de la humanidad. Dios creó al hombre, Dios creó todas las cosas, formó esta tierra donde tú y yo vivimos, y Dios no iba a permitir que esta naturaleza de pecado prevaleciera. Entonces preparó una salvación perfecta y pura para la humanidad. Amén. Y este plan lo vemos cumplido en el nacimiento
de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Y le voy a pedir a mi esposa si nos puede leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 20 y 21. Por favor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Profetizado años antes, 700, 800 años antes, por medio de diversos profetas, uno de ellos el profeta Isaías, se anunció la venida de un Salvador. Se anunció la venida del cumplimiento del plan perfecto de Dios para rescatar a la humanidad de ese pecado que entró a la humanidad precisamente por la desobediencia de Adán y Eva. Y por medio de María, la Virgen, de José, de Belén, que fue el padre adoptivo de Jesús, se cumplió ese plan perfecto y le dijo a José en sueños, dijo: no temas por recibir como mujer a María, porque el bebé que está en ella es el cumplimiento del propósito de Dios. Y le da la instrucción clara, le dijo: y le llamará su nombre Jesús. Y Jesús precisamente significa Salvador, o el Señor salva. Amén. La perfección del plan de Dios cumplida en el nacimiento del Hijo unigénito de Dios, Jesús el Salvador. El plan perfecto de Dios, ese plan concebido en el reino de los cielos, vino a la humanidad a ofrecernos ese perdón, a ofrecernos esa salvación. En Jesús está nuestro rescate. Leemos en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 7, solamente el versículo 3 y el versículo 7 para ir ampliando este contexto. El versículo 3, por favor, pastora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, un momentito ahí. Versículo 3. Dice que todas las bendiciones espirituales, la salvación, el perdón, la gracia, la reconciliación, fue otorgada hacia nosotros, hacia la humanidad, por medio de Jesucristo. El versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por medio de Él, obtenemos el perdón de pecados. Jesús vino a la tierra a ofrecerse como sacrificio perfecto por la caída de la humanidad. Durante el Antiguo Testamento se ofrecían una serie de ritos y de sacrificios para la paga del pecado. Esto lo podemos encontrar en el libro de Levítico. Y se ofrecía regularmente un corderito sin mancha, pero se convirtió todo esto después en un desorden porque era sacrificio y sacrificio y sacrificio de sangre, pero la naturaleza del hombre no cambiaba, seguía ese deseo interno de pecar. Entonces tenía que venir un plan perfecto. Jesús vino a ser ese cordero pascual, ese cordero que iba a ser sacrificado para nuestra redención, pero vendría a ser el último sacrificio. Jesús vino a ofrecerse. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dice aquí que anulando el acta de los decretos que nos acusaba. Sí. Amén. Por medio de la desobediencia, de la caída de Adán y Eva,
había una potestad de pecado que nos acusaba, nos impregnaba en nuestra naturaleza por esa inclinación a pecar, y siendo el hombre imperfecto, siendo el hombre heredero de esa naturaleza de pecado, de esa naturaleza caída, había esa acta que nos acusaba. Pero cuando vino Jesús, con su salvación, con su plan de redención para la humanidad, cuando Él entregó su vida, cuando murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, nuestra victoria fue ganada. Ahí radica lo que conocemos como el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que esa acta de acusación fue clavada junto con Él en la cruz del Calvario. Fue anulada, ¿verdad, pastora? Cuando Él dijo estas palabras en la cruz: consumado es todo. Todo fue hecho. Todo fue pagado. Amén. Ahora lo único que necesitamos tú y yo es venir a Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos para esa salvación que el Padre nos ofrece, que Dios nos ofrece, para vivir libres de la potestad del pecado que a veces nos quiere oprimir? Venir a Jesús. Jesús es suficiente para salvarnos. Amén. Ya no necesitamos, como anteriormente quizás hacíamos, de hacer una serie de sacrificios, o como los sacrificios, ¿verdad, pastora?, que hacían en el antiguo pacto, que tenían que llevar animalitos a sacrificar, o quizás ahora más moderno, pues que tienes que pagar algunas liturgias o algunas penitencias. La Biblia enseña algo diferente. La Biblia enseña que solamente vengamos a Jesús. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice, pastora? Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Qué necesitamos hacer? Venir a Jesús, ponernos a cuentas, decirle: Señor, hemos pecado, y Él nos perdona. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiar nuestro corazón de toda maldad. Ya no necesitamos hacer prácticas religiosas, necesitamos venir a Jesús, porque Jesús es suficiente. En San Juan capítulo 3, pastora, por favor, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. El que en Él cree no es condenado. El que no quiere creer en Él ya ha sido condenado. No, el que en Él cree. No es un dictamen, ¿verdad, pastora? No es un dictamen que diga que si no quieres en Jesús, te vamos a condenar. No, es como producto de la incredulidad, o es resultado de esa falta de fe. El que no cree, dice aquí, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Simplemente porque no quiere creer en la salvación perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí, a dar su vida en rescate. Amén. Por nuestra salvación, a librarnos del pecado, a librarnos de la naturaleza caída que nos lleva a hacer lo malo. Chismes, pastora, pleitos entre padres, desobediencia, rebeldía de los hijos, y pleitos entre vecinos y un montón de cosas, ¿verdad? Pleitos entre familias. ¿Cuántas familias no hay que están divididas a causa de disgustos, de desacuerdos? Si Dios nos ofrece el perdón, tan sencillo es recibir ese perdón, y al vivir en ese perdón nuestro corazón cambia y tenemos la capacidad de perdonar, pero al mismo tiempo de pedir perdón. Él quiere darnos una vida libre. Por eso nos termina aquí diciendo: Dios no envió al Hijo, a su Hijo Jesucristo, a condenar al mundo. No quiere que seamos condenados por medio de Jesús, quiere que seamos salvos. Jesucristo, amigos, hermanos, es suficiente para salvar. Un solo sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, nos puede dar la libertad y el perdón a toda la humanidad. Pero el requisito indispensable es a todo aquel que cree, a todo aquel que viene,
a todo aquel que decide pedirle perdón, empezar una nueva vida y empezar a caminar con Él para que su corazón, para que nuestro corazón sea transformado. Pastora, si nos lees por favor San Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Jesús, Él es la puerta. Él es la puerta. ¿Quieres venir al Padre? ¿Quieres experimentar el amor de Dios? ¿Quieres experimentar el propósito de Dios para tu vida? Amén. Jesús es la puerta. Amén. Jesús es suficiente. Deja ya de luchar con tus fuerzas. Una religión no te va a salvar. El que tú cumplas normas religiosas, penitencias, ritos, mandas, novenas o como quieras llamarle, no te va a hacer conocer el corazón del Padre. Te va a hacer solamente el conocer a Jesús y venir a Jesús. Jesucristo es suficiente para salvar. Él nos vino a traer salvación, nos Amén. vino a traer libertad. Amén. Él nos ha hecho libres a nosotros. Amén. Pero es tu decisión y en esta tarde queremos invitarte a que tú le digas al Señor, le creas al Señor. Amén. Dice que bendecidos son aquellos que sin haber visto creen. Amén. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso dice aquí que Dios mandó a su Hijo para salvarnos a nosotros Amén. del castigo, de lo que podíamos merecer nosotros. Él vino a cumplir ese propósito que tenía Dios desde un principio. Amén. Amén. ¿Quieres conocer esta verdad? Amén. Ven a Jesús para que Él es la conozcas al Padre, el plan del Padre. Jesucristo es la puerta. Amén. Jesucristo basta para lo Amén. que tú necesitas. Amén. Quiero que escuches esta bonita alabanza. Quiero que medites en ella, en la letra, en el contenido. Y en un momentito regresamos para despedir este tiempo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nuestro amor hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibirán. Tal y como somos, nos amó.
sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Y bien, qué hermosa canción, ¿verdad? Esperamos en verdad que Dios haya tocado tu corazón y que haya sido bendecido con la letra, con la esencia de esta canción. Es bonito cantarle a Dios, pero es bonito cuando cantamos con entendimiento, cuando cantamos lo que enseña la palabra de Dios, los principios de su palabra. Jesucristo basta. Él es suficiente. vino a acercarnos, Él es suficiente. Él es suficiente, Él lo llena todo, llena todo en nuestras vidas, todas las áreas que podamos a veces sentir vacías. Él viene y lo llena todo. Amén. Hoy amén. lo puedes reconocer y en verdad que esperamos que sea de bendición este video y que puedas compartirlo con alguien que a lo mejor está necesitando del Señor. Amén. Solamente recuerda que Él es la puerta. Amén. Y dice que es necesario que entres por esa puerta que es Amén. Cristo Jesús. Quiero terminar con este pasaje, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Quiero que le pongas mucha atención y quiero que medites mucho en esta palabra, lo sigas leyendo en tu casa si tienes Biblia. Y ya sabes, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna aportación para este programa, puedes hacerlo a través del contacto de Casa de Oración Apodaca, algún mensaje, algún comentario en este video. Y termino así, Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Jesucristo es suficiente para justificarnos, para perdonarnos y para salvarnos. Dios te bendiga, te saludamos con mucho cariño y esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición a tu vida y ayúdanos a compartir. Dios te bendiga. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amén.